El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Primer carta a los Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre amado, en el nombre bendito de Jesucristo, nuevamente ruego tu dirección, pido de tu gracia para exponer con sabiduría y verdad tu palabra. Guárdanos, Dios, de caer en error, y ayúdame a exponerla conforme a la multitud de tus misericordias. Te lo rogamos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles del tema el rapto de la iglesia y la segunda venida. Un reto, ¿verdad? Pero voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Nosotros estamos expectantes de estos dos eventos. El primero, y el que nos atañe directamente a nosotros, la iglesia de Jesucristo, es el rapto o traslado de la iglesia del Señor. Nosotros personalmente creemos que esta se lleva a cabo cuando la gran tribulación da comienzo. La iglesia del Señor es llevada a los cielos. Vamos a hablar de esto. Punto número 1. El Señor nos revela por su palabra que son dos acontecimientos distintos. En primer lugar, el rapto de la iglesia. Este será inesperado en día y hora, tal como nos lo señala el Evangelio de Mateo, capítulo número 24, versículo 36 y 42. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, esa es la primera característica del rapto. Es inesperado en el día y la hora. Algunos dicen es que se tiene que predicar el Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. No necesariamente, porque el día y la hora nadie lo conocemos. Algunos tal vez estarán diciendo es que con este asunto de la pandemia, de seguro que Cristo viene el 2021. Podría ser, pero tal vez no. Día y la hora nadie lo conoce. Lo importante es que usted y yo estemos listos para vivir 100 años sirviendo a Dios, pero también listos para morir hoy mismo y estar en la presencia del Señor. El traslado de la iglesia marca el fin del periodo de los gentiles. No olvide que ese término quiere decir naciones. Vayamos rápidamente a la carta a los Romanos, capítulo número 11, donde se nos señala esto que estamos mencionando. Versículo 25.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, versículo 26, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces note usted que el traslado de la iglesia nos habla, nos señala el fin del periodo de las naciones. En este tiempo el Señor ordenó ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todo ser humano que habita la faz de la tierra está llamado a esta salvación tan grande. Pero este tiempo de la iglesia de Jesucristo finaliza con el traslado de la iglesia. En tercer lugar, el traslado creemos que es el inicio del periodo que comúnmente conocemos como la gran tribulación. Aquí mismo en la primera carta a los tesalonicenses, vamos a regresar. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 5. La escritura nos deja ver claramente cómo la iglesia no ha sido llamada para sufrir la ira de Dios. Primera Tesalonicenses 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Vea lo que dice el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si en este tiempo, escuche, somos una persona que fallece, cuando sea el traslado de la iglesia, el Señor nos va a levantar y nos va a dar un cuerpo nuevo, glorificado, no un cuerpo que envejece, que se enferma, que se corrompe, sino nos va a dar un cuerpo nuevo, como está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, dice: pero esto digo, hermanos, versículo 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El fin del periodo de los gentiles es con el traslado de la iglesia. Ahora, en la tierra inicia el periodo de la gran tribulación, 7 años, y este periodo finaliza precisamente ya no con el traslado de la iglesia, sino con la segunda venida de Cristo. Es cuando el Señor literal se posa sobre la tierra. Primer capítulo de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron,
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Note usted que los pasajes que hablan del traslado de la iglesia no señala que todo ojo le verá, pero la segunda venida sí. Hoy en día todo mundo podemos ver al mismo tiempo en distintos lugares del mundo por los medios de comunicación. El Señor descenderá con la iglesia. Apocalipsis 19 nos lo permite ver con claridad. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Note esto. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. Note usted que es precisamente la vestimenta a la cual la iglesia, al estar en los cielos, se le coloca. Cuando el Señor Jesús desciende a la tierra, desciende con la iglesia. Otro aspecto importante. 3. Pone fin al gobierno del anticristo. Recordemos que duró 7 años. Y del falso profeta. Apocalipsis 19, versículo 19 al 21. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fueron muertos con la espada que salía del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Pone fin al gobierno del anticristo y del falso profeta. Con su segunda venida se establece aquí en la tierra, todavía no el cielo nuevo y la nueva tierra, sino en esta que conocemos, se establece el reino milenial. Apocalipsis 20, versículo del 1 al 4. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es interesante, en este periodo todo Israel será salvo. Prepárese, Cristo viene pronto a trasladar a la iglesia, pero también la segunda venida está cercana. No nos preocupábamos por el futuro, no nos preocupamos por el futuro, lo veíamos el día de ayer, ¿verdad? Y al contrario, colocamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo nuestro Salvador. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que a través de ella podemos recibir de ti y recordarnos que debemos estar listos para partir en cualquier momento, pero también debemos estar trabajando arduamente
porque sabemos que los días son cortos y malos. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios. Primera Tesalonicenses 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Mira lo que dice el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si en este tiempo, escuche, somos una persona que fallece, cuando sea el traslado de la iglesia, el Señor nos va a levantar y nos va a dar un cuerpo nuevo, glorificado. No un cuerpo que envejece, que se enferma, que se corrompe, sino nos va a dar un cuerpo nuevo, como está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, dice: pero esto digo, hermanos, versículo 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El fin del periodo de los gentiles es con el traslado de la iglesia. Ahora, en la tierra inicia el periodo de la gran tribulación, 7 años, y este periodo finaliza precisamente ya no con el traslado de la iglesia, sino con la segunda venida de Cristo. Es cuando el Señor literal se posa sobre la tierra. Primer capítulo de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Note usted que los pasajes que hablan del traslado de la iglesia no señala que todo ojo le verá, pero la segunda venida sí. Hoy en día todo mundo podemos ver al mismo tiempo en distintos lugares del mundo por los medios de comunicación. El Señor descenderá con la iglesia. Apocalipsis 19 nos lo permite ver con claridad. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Note esto:
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. Note usted que es precisamente la vestimenta a la cual la iglesia, al estar en los cielos, se le coloca. Cuando el Señor Jesús desciende a la tierra, desciende con la iglesia. Otro aspecto importante. 3. Pone fin al gobierno del anticristo. Recordemos que duró 7 años. Y del falso profeta. Apocalipsis 19, versículo 19 al 21. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fueron muertos con la espada que salía del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Pone fin al gobierno del anticristo y del falso profeta. Con su segunda venida se establece aquí en la tierra, todavía no el cielo nuevo y la nueva tierra, sino en esta que conocemos, se establece el reino milenial. Apocalipsis 20, versículo del 1 al 4. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es interesante, en este periodo todo Israel será salvo. Prepárese, Cristo viene pronto a trasladar a la iglesia, pero también la segunda venida está cercana. No nos preocupábamos por el futuro, no nos preocupamos por el futuro, lo veíamos el día de ayer, ¿verdad? Y al contrario, colocamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo nuestro Salvador. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que a través de ella podemos recibir de ti y recordarnos que debemos estar listos para partir en cualquier momento, pero también debemos estar trabajando arduamente, porque sabemos que los días son cortos y malos. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sí. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Note esto. Y los ejércitos celestiales
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. Note usted que es precisamente la vestimenta a la cual la iglesia, al estar en los cielos, se le coloca. Cuando el Señor Jesús desciende a la tierra, desciende con la iglesia. Otro aspecto importante. 3. Pone fin al gobierno del anticristo. Recordemos que duró 7 años. Y del falso profeta. Apocalipsis 19, versículo 19 al 21. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fueron muertos con la espada que salía del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Pone fin al gobierno del anticristo y del falso profeta. Con su segunda venida se establece aquí en la tierra, todavía no el cielo nuevo y la nueva tierra, sino en esta que conocemos, se establece el reino milenial. Apocalipsis 20, versículo del 1 al 4. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es interesante, en este periodo todo Israel será salvo. Prepárese, Cristo viene pronto a trasladar a la iglesia, pero también la segunda venida está cercana. No nos preocupábamos por el futuro, no nos preocupamos por el futuro, lo veíamos el día de ayer, ¿verdad? Y al contrario, colocamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo nuestro Salvador. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que a través de ella podemos recibir de ti y recordarnos que debemos estar listos para partir en cualquier momento, pero también debemos estar trabajando arduamente, porque sabemos que los días son cortos y malos. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tierra, sino en esta que conocemos, se establece el reino milenial. Apocalipsis 20, versículo del 1 al 4. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años,
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es interesante, en este periodo todo Israel será salvo. Prepárese, Cristo viene pronto a trasladar a la iglesia, pero también la segunda venida está cercana. No nos preocupábamos por el futuro, no nos preocupamos por el futuro, lo veíamos el día de ayer, ¿verdad? Y al contrario, colocamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo nuestro Salvador. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que a través de ella podemos recibir de ti y recordarnos que debemos estar listos para partir en cualquier momento, pero también debemos estar trabajando arduamente, porque sabemos que los días son cortos y malos. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es interesante, en este periodo todo Israel será salvo. Prepárese, Cristo viene pronto a trasladar a la iglesia, pero también la segunda venida está cercana. No nos preocupábamos por el futuro, no nos preocupamos por el futuro, lo veíamos el día de ayer, ¿verdad? Y al contrario, colocamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo nuestro Salvador. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que a través de ella podemos recibir de ti y recordarnos que debemos estar listos para partir en cualquier momento, pero también debemos estar trabajando arduamente, porque sabemos que los días son cortos y malos. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cristo nuestro Salvador. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que a través de ella podemos recibir de ti y recordarnos que debemos estar listos para partir en cualquier momento, pero también debemos estar trabajando arduamente, porque sabemos que los días son cortos y malos. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Arduamente, porque sabemos que los días son cortos y malos. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.